Transporte y Movilidad. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio y disculpa por el corte de energía que tuve. No hay problema, no se preocupe, Nicolás, es una constante en varias partes del país, lo de los cortes de energía eléctrica. Nicolás, ¿hay buenos ejemplos de transporte público urbano en nuestro país? Es decir, que haya alguna política pública de movilidad que sea ejemplo para otros municipios. Mira, yo creo que sí. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, es la que lleva en este sentido la mano, puesto que en primer lugar ya tecnificó todo el sistema de transporte. Bueno, primero cambió el modelo de hombre camión, lo que conocemos como hombre camión en las grandes megalópolis, que son los microbuses que operan diariamente, ya los convirtieron en empresas de transporte. Número dos, reordenó el sistema de transporte de la ciudad y ocasionó una diferenciación en la operación y también implementó tecnología como es el sistema de prepago. Es una tecnología importante que te permite un control financiero en la operación y te permite proyectar a futuro los gastos de inversión. Entonces, Guadalajara es un ejemplo a seguir. Son empresas concentradoras del transporte urbano, es decir, los concesionarios se reúnen en empresas y así se administra el transporte. ¿Ha funcionado este modelo? Sí, te he de decir que es importante señalar que cuando tú conviertes a estos hombres camión en empresas de transporte, implica una profesionalización en distintos campos, administración, en operación y en mantenimiento. Pero también eso te implica que van concursos de capacitación constante que te permiten mejorar la operación de las empresas y conseguir una mejor calidad del servicio para los usuarios. Sí, una de las quejas constantes en transporte público urbano en el país es el tiempo de espera que hay que realizar, también el diseño de las rutas, es decir, cuántas unidades debe tomar una persona para llegar de un punto a otro, vamos a suponer de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y lo que gasta en tanto cambio de unidad, de tanto cambio de camión. ¿Qué problemáticas ubica usted como constantes, además de estas que le estoy comentando, de los tiempos de espera, de pues la cantidad de vehículos que tienen que tomar las personas? Mira, las externalidades, que así es como se conoce el tema que tú acabas de comentar, es que las personas trasladan más de 2 horas y media en sus trayectos de ida y vuelta, en un momento dado de casa a trabajo, trabajo a casa, invierten 2 horas y media, invierten cerca del 20% de sus ingresos y están sujetas a una mala calidad del servicio, número uno. Número dos, como bien comentabas, no hay una conectividad, no te permiten que esos sistemas de transporte te permitan tener transbordos que ayuden al usuario a trasladarse de una manera más rápida, eficiente y a menor costo. Esa es la importancia de poder convertir los hombres camión a empresas de transporte pensando a futuro en un proyecto de sistemas integrados de transporte o sistemas integrados de movilidad como lo hay en otras partes del mundo, como puede ser en Sao Paulo, como puede ser en Bogotá o en Medellín. Sí, en cuanto al parque vehicular, el transporte público es suficiente, es decir, y también la oferta de las distintas modalidades de transporte que hay en las ciudades, porque también hay asuntos de carácter político, hay asuntos de carácter sindical que impide que las ciudades, que los municipios se ofrezcan distintas modalidades del transporte, es decir, el monopolio lo tienen los concesionarios del transporte, los camioneros, o el monopolio lo tienen los taxis, cuando puede haber otras posibilidades de transporte. ¿Ahí qué se puede hacer, Nicolás? Mira, en primer término, yo te puedo decir que hay una sobreoferta de unidades. Específicamente en la Ciudad de México, te pondré un ejemplo, tenemos cerca de 8,000 microbuses todavía trabajando en la Ciudad de México con más de 25 años de vida útil, es decir, ya pasaron su vida 2 o 3 veces. Número uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que tenemos que, cuando tú haces la conversión a empresas de transporte, este modelo de negocio y de operación te permite reordenar la operación misma y las rutas que hay en la ciudad, y te señalarán dos cuestiones importantes. Vas a disminuir la flota que va a estar circulando en las calles normalmente, pero vas a tener mucho más eficiencia porque vas a tener camiones de mayor capacidad, con mayor tecnología y menos contaminante. Pero esto va de la mano
con actos de buena voluntad y de participación de las autoridades, porque tienen que invertir en transporte público, financiar y buscar esquemas que permitan a los operadores de hombre camión a convertirse, incentivar ese cambio es importante, porque no es únicamente cambiar la flota, implican implementar tecnología como es sistemas de GPS, radiocomunicación, sistemas de gestión de la oferta y la demanda, información para el usuario. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas que ocupan el servicio de transporte público tengan una retribución por el pago de un servicio que están pagando, perdón por la repetición, pero están pagando un servicio. Entonces, mientras tengamos la intención de mejorar el servicio pensando en el usuario, también será un beneficio para el transporte público. Sí, ¿se paga lo que cuesta? Es decir, No. ¿alcanza a cubrir la tarifa del transporte público lo que realmente cuesta, ya sea a las empresas concentradoras o a los hombres camión, a los concesionarios o a los concesionarios de taxis y demás? Las condiciones han cambiado, esa es una realidad. Los viajes han subido sus costos de operación y más cuando son unidades viejas, tienen mayor mantenimiento, implican mayor inversión para mantenerlas en un mejor estado, que al final de cuentas se van deteriorando. Y eso es un tema que lo podemos ver a la vista. ¿Cuántas unidades siguen operando en la ciudad con mal estado? Número uno. Número dos, el costo de los insumos del transporte público, principalmente el diésel, pues ha incrementado mes con mes, impactando directamente en la economía de las empresas de transporte o los hombres camión. Recordemos que es el principal insumo con el cual se mueve el transporte público, el diésel o la gasolina. No hablemos de electromovilidad porque estamos lejanos de ese tema, pero es el principal insumo. Y estamos hablando que es cerca del 35-40% del insumo diario en transporte público. Entonces, empezando por ahí es un tema muy importante. Segundo, no hay una política tarifaria que te permita establecer una tarifa técnica y más que nada es una tarifa político-social. Y eso no te permite pensar en la modernización del sector transporte a largo plazo. Es un tema que tenemos que empezar a pensar con las autoridades, sentarnos a establecer un mecanismo que te permita establecer tarifas que no impacten directamente en la economía del usuario, porque también es injusto. Tenemos que buscar esquemas de subsidios, pero no al operador, sino también subsidio al usuario, que te incentive a usar el transporte público, pero que también el operador reciba ese subsidio en una manera económica para que pueda operar de esa manera más eficiente. Sí, pensar en un transporte ecológico, en un transporte eléctrico, ¿es un sueño todavía en México? Estamos muy lejos por el costo de las inversiones. Estamos hablando que un autobús eléctrico cuesta cerca de 3 veces más de lo que cuesta un autobús a diésel. Número uno. Número dos, la infraestructura. No la puede pagar el operador de transporte público. Necesitan afianzarse con otras instancias. Te pondré un ejemplo. En el transporte público convencional hay dos actores. Uno, el operador y otro, la autoridad, que hacen la función de regular y prestar el servicio. Ese es el esquema tradicional. En el tema de la electromovilidad intervienen otros dos actores. El que arma las unidades, que en este caso vamos a hablar son camiones chinos principalmente, que es la principal productor de unidades eléctricas de este tipo. Y segundo, el tema de infraestructura. Entonces, normalmente lo que pasa es esto. La autoridad firma los convenios necesarios para garantizar la prestación del servicio y la operación del negocio entre entre los armadores de autobuses y la infraestructura para que puedan invertir, y el conductor, el operador, se convierte exclusivamente en operador de las unidades y se le paga por ese servicio. Entonces, estamos hablando de un tema totalmente distinto que tendremos que ir estructurando poco a poco. Ese es el modelo chileno, se le conoce así, y poco a poco tendremos que ir pensándolo. Pero las condiciones actuales, originados por el rezago que tiene el transporte público ya de años, más el rezago y el impacto que ha tenido el COVID, pues estamos hablando de cerca de 15, 20 años para poder entrar en esta nueva tecnología. Sí, ahorita platicábamos que las tarifas no corresponden en muchas ocasiones a los costos que tienen los transportistas, y es que hay mecanismos muy complicados para la definición de tarifas. En algunos estados de la República
pues está el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que pasar primero por el alcalde o por el gobernador y después al Congreso del Estado, y entonces nadie se anima a subir una tarifa de transporte público, y cuando esto ocurre, bueno, pues se va rezagando el ingreso del transportista y por ende la calidad del servicio. ¿Qué modelo debiera funcionar para definir una tarifa de transporte? Mira, te puedo decir que ha sido un círculo vicioso. En vez de ser virtuoso, es vicioso. ¿Por qué? Porque tú bien lo acabas de comentar. Cada 4 o 5 años, en el caso de la Ciudad de México, se incrementa un peso. Un peso que a lo largo sí te ayuda en un momento dado, pero es como un mejoral para un problema muy grave. Y eso te ayuda, pero no te permite cambiar o modernizar la flota a corto, mediano y a largo plazo, pues tampoco. Entonces, podemos ver que en 5 años se incrementa un peso, que no te ayudará mucho, pero te ayudará en algo, un poquito. Pero realmente es necesario establecer un diálogo donde las autoridades conozcan los insumos que tienen o los costos de operación de las unidades, y esto es básico y es señalarlo. No lo podemos hacer cuando tienes tan atomizado el transporte público con 8,000 unidades, y te pongo un ejemplo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son distintas condiciones de una ruta a otra. Cuando tú tienes estructurado un sistema de transporte en base de empresas de transporte que van encaminados, tú tienes el control de cuántas unidades son, cuántos kilómetros recorren, cada cuándo se le da un mantenimiento, hay bitácoras de mantenimiento preventivo, correctivo, te permite establecer distintos mecanismos para poder calcular una tarifa. Una tarifa que puede ser a través de costos de operación, que te pueden señalar, oye, pues yo gasto tantos pesos en operación al año y me implica tanto, pero no me permite convertir las unidades a otros modelos más nuevos a futuro o a corto plazo. Entonces, puedes establecer un mecanismo. Segundo, tenemos que despolitizar la tarifa. Es un tema fundamental. No podemos dejársela a la consideración de, como bien comentabas, del gobernador o del jefe de gobierno o del alcalde, puesto que sabemos que cuestan votos para ellos. Pero cuando invertimos en transporte público, esos votos se convierten para el mismo operador, para las mismas autoridades en beneficio. Y te lo puedo garantizar. A corto y mediano plazo, invertir en transporte público impacta en dos maneras: en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo social, en el desarrollo económico y en la calidad de vida de las personas. Pero eso se debe hacer de la mano entre las autoridades y operadores de transporte público para que sea un negocio redondo, por decirlo así, donde salga beneficiado tanto la autoridad como el ente que debe de regular el transporte público, el operador que debe seguir las reglas de operación que le marca la autoridad para la prestación del servicio, y finalmente el usuario, que es el principal beneficiado o afectado cuando no tenemos sistemas de transporte de calidad en las ciudades mexicanas. Sí. Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuros encuentros. Claro que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias por los minutos y te agradezco a ti y a tu audiencia que me hayan escuchado. Muy buenas tardes. Gracias.